Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Queridos transmissão do hermanos, queridas Instituto hermanas, Vida sean para todos muy Todos. bienvenidos a Estamos una dentro ainda do transmisión tema más geral. del Quem tem Instituto ouvidos, Vida para ouça. Todos. Filadélfia, Estamos dentro conserva o que aún tens, del tema para que general ninguém de quien tome tiene a oídos, tua oiga. coroa. Filadelfia, conserva lo que Mensagem número tienes 3. para que nadie Os tome motivos tu corona. do cativeiro Mensaje número 3. Los Leitura da Bíblia, Atos motivos capítulo del 7, versículos de cautiverio 35 babilónico. a 43, Lectura de la Biblia, Hechos 51 capítulo 7, até versículos del 53. 35 al 43 y 51 Louvamos ao Senhor hasta el 53. No fim da semana passada, acabamos de ter Alabamos al Señor uma conferência que maravilhosa com os el adolescentes fin de jovens, semana pasado a conferência terminamos de de Copas, tener una conferencia maravillosa Y con los adolescentes y jóvenes, resultado, la conferencia de tropas y capitanes. 324 jovens Como acima de resultado, 17 anos 324 jóvenes mayores de 17 años se consagraron para ser perfeccionados, serem missionários, para atender a la necesidad de las misiones, ser misioneros y lhes enviar. estar dispuestos a ser enviados a cualquier lugar Impactados que com el essa Señor decisão les deles. envíe. Entonces, Também sei que há quedamos vários todos desses muy impactados con jovens, esta adolescentes que estão se decisión de tornando ellos. jovens, Y nosotros sabemos que varios de estos jóvenes y adolescentes que están tornándose ensino jóvenes médio, consagrado, y desean algum tempo para o Senhor fazer que esse ato, cuando terminen su enseñanza media, consagrar algún tiempo para el Señor hacer el CEPEP, ser perfeccionados para trabajar por el Señor en la predicación del Evangelio del Reino, próximos à volta do Senhor. porque el tiempo es urgente. Nosotros estamos próximos al regreso del Señor y el Señor está formando un equipo vencedor en su iglesia y por eso nosotros estamos estudiando las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, Mandou y aquellas 7 que João iglesias escrevesse que el Señor as mandó cartas e enviasse para aquelas que sete Juan igrejas. le Aquelas sete escribiese igrejas se situam las cartas y las enviase a estas 7 iglesias. Aquellas 7 iglesias se sitúan en 7 ciudades de Asia Menor en aquel tiempo, situam na Turquia. que se sitúan estas 7 iglesias hoy, Pelo escrito se do livro de encuentran en Apocalipse, Turquía, que tem también o sentido profético. por los Las 7 escritos del libro de iglesias da Apocalipsis tiene las 7 también cartas un sentido escritas para profético. elas, Las compõem 7 iglesias de Asia, toda a con las profecia 7 da história cartas da igreja, escritas a desde o ellas, primeiro componen século até a toda volta do Senhor. la profecía de la Nós historia já de la iglesia abordamos desde el primer 5 siglo igrejas hasta la venida desde del Éfeso Señor. Y nosotros Tiatira. ya abordamos E 5 nós iglesias, também desde já abordamos Éfeso hasta Filadélfia, a Tiatira. igreja em Filadélfia. Y nosotros Ya, también si yo no ya me engano, abordamos Filadelfia, la pelo menos iglesia en 10 Filadelfia. mensajes. Si nós yo no me estamos engaño, abordando ya tuvimos por lo novamente menos 10 ou mensajes. finalizando Y nosotros estamos iglesia abordando Filadelfia, os nuevamente tempos atuais o finalizando e la nós vamos iglesia também terminar de en abordar Filadelfia a igreja en de los tiempos Laodiceia antes de actuales. entrarmos no Y tema nosotros próxima también conferencia vamos a terminar de abordar y la nós iglesia iremos en la Odisea abordar o livro antes do de Gênesis. entrar en el tema de la próxima conferencia internacional que nosotros abordaremos el libro Então, hoje de é a mensagem 3 Génesis. dessa série. E o que nos Entonces, motivou hoy es el mensaje 3 a de esta novamente serie abordar y lo que foi nos a motivó segunda carta de Pedro, a nuevamente que nos abordar trouxe uma grande fue luz, la segunda carta uma de luz, Pedro uma descoberta y nos que trajo realmente una aconteceu gran luz, na época com una
luz de lo que realmente sucedió en aquella época con la iglesia, la primera iglesia levantada, la iglesia en Jerusalén, y que fue descrita en el libro de Hechos como un modelo nuestro, una iglesia vigorosa, una iglesia llena de la presencia del Espíritu, porque todos ellos estaban unánimes, perseverando en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. Y así la iglesia tenía salud, era saludable, señales, milagros y prodigios sucedían por mano de los apóstoles, y el número de personas que iban siendo salvos y eran agregados día a día conforme la palabra crecía. Pero algo sucedió para que esta iglesia cambiase un poco su forma. No hubo más la segunda etapa. Después del capítulo 15 de Hechos, no hubo más la descripción de este vigor en la iglesia en Jerusalén. Es esto que la segunda carta de Pedro nos trajo, este descubrimiento por donde sucedieron los problemas. Por tanto, nosotros estamos juntos en esta jornada para descubrir cuál fue la causa del problema y cuál es el diagnóstico de la enfermedad que acometió a la iglesia. Quien es médico sabe que si nosotros tenemos un paciente padeciendo de varios síntomas, sean dolores, síntomas de fiebre, síntomas de falta de apetito y pérdida de peso, y no se consigue descubrir su diagnóstico, puede eso llevar al paciente a morir. La iglesia, la primera iglesia levantada, la iglesia primitiva, estaba llena de salud, llena de vigor, llena del avance del Evangelio y lleno de señales y milagros sucediendo, y todo iba muy bien, aún después de que la entrada en escena del apóstol Pablo. También se comenzó una etapa maravillosa, un trabajo arduo que él hizo en sus 3 viajes, levantando iglesias entre las naciones. Pero al final de su vida, en 2 Timoteo, él describe que todos los de Asia lo habían abandonado. Y al final del siglo, en el año 90, Juan intenta llevar a la iglesia de regreso a esta situación saludable, al comienzo de la iglesia primitiva, y intentando llevar de regreso a la iglesia que den atención a la palabra de vida, que es la misma vida eterna, para introducir a las iglesias nuevamente en la comunión con el apóstol, que es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin embargo, la degradación ya había instalado. El liderazgo de la iglesia se preocupaba más en que cada uno busque su primacía, su posición, su lugar destacado en la obra del Señor. Y así, en el 2 siglo, la iglesia entró en una degradación que llegó al fondo del pozo en la etapa de la iglesia en Tiatira, que representa en la época en que era la iglesia romana, la iglesia católica romana, y llegó al final en una situación deplorable. Dios entonces tuvo que restaurar a través de la reforma de la iglesia en Sardis. Sin embargo, esta reforma no se completó. Solamente tuvo un inicio, pero el comienzo fue muy débil.
Y Dios hoy necesita restaurar la iglesia en Filadelfia para que Él pueda hacer su voluntad. Esto quiere decir edificar su iglesia y el evangelio del reino sea predicado a toda la tierra habitada. Por eso el Señor necesita de la iglesia en Filadelfia. Mi objetivo aquí en este mensaje, el tercer mensaje, es junto con ustedes investigar la causa de la enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico de esta enfermedad? Todo médico sabe que lo primero, cuando alguien enferma, lo primero es descubrir la causa, el diagnóstico es muy importante. Por tanto, vamos a descubrir el diagnóstico, vamos a ver cuál era la causa principal de esta enfermedad que la iglesia terminó adquiriendo. Entonces, el título de este mensaje es Los motivos del cautiverio babilónico. No sé si ustedes tienen esta noción de la historia del Antiguo Testamento, en que el pueblo de Israel, él fue sacado de Egipto por la mano poderosa de Dios y los llevó a este pueblo hasta el monte Sinaí, donde allí en Éxodo 19 Dios dijo a Moisés y que Moisés transmitiese al pueblo que él los llevó. Vamos a leer. Éxodo 19. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, aquí Dios ya al comienzo abre su corazón y muestra lo que el pueblo de Israel, que Él estaba llamando para que sea su pueblo escogido de Él, y lo que el pueblo tenía que hacer para prosperar y estar bien en la tierra. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, quiere decir, nuestro deber principal, hermanos, es, como pueblo de Dios, la iglesia hoy es el pueblo de Dios en la tierra, es oír diligentemente la palabra del Señor y oír la voz del Señor. ¿Qué es la voz del Señor? Por tanto, no es meramente un mandamiento en reglas, y también Dios, aparte de dar mandamientos y estatutos a su pueblo, Dios también guía a su pueblo a través de su voz, su palabra hablada. Esto ha traído dirección al pueblo de Dios. Por tanto, nos cabe a nosotros tenemos que saber, por un lado, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios escrita. Y nosotros también tenemos, hermanos, cada día o cada semana, el Señor nos ha hablado, nos ha dado una palabra que viene por su voz. Y nosotros hemos disfrutado de esta palabra. Y esta palabra es la que ha traído salud para nosotros, nos ha traído la dirección y la voz de comando. Esto es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. No tiene que hacer nada más que esto. Deje que la misma palabra haga su trabajo. Por tanto, si oyeres hoy mi voz y guardares mi pacto, ¿qué quiere decir? No solo oír, entrar por un oído y salir por el otro oído, sino que necesita guardar, poner en práctica la palabra del Señor. ¿Y cómo poner en práctica? Gracias a Dios, hoy nosotros practicamos la inmersión en la palabra. Y Dios ya nos ha mostrado que el hombre no es capaz
de guardar su palabra sin inculcarla en el corazón. Por eso, Él dio al pueblo otra manera, la manera correcta de guardar, que está en Deuteronomio capítulo 6. Dios dijo: estas palabras que os ordeno hoy estarán en vuestro corazón. Quiere decir, la palabra no es solo para ser oída y pasar de un oído al otro. La palabra necesita ser grabada, guardada en nuestro corazón. Y la manera de hacer esto es inculcar. Inculcarás en tus hijos, en los hijos de tus hijos, esta palabra que os hablo, levantándose de mañana, acostándose a la noche, andando, sentado en casa, andando en la calle. En todo tiempo, hermanos, nosotros necesitamos inculcar la palabra en el corazón. Esta es la verdadera manera correcta de guardar el pacto del Señor, y así el pueblo tendría salud. Infelizmente, nosotros sabemos que el pueblo de Israel, hasta en el desierto, no obedeció la voz del Señor, no obedeció la voz de Moisés, no creyeron la palabra del Señor. Y en Cádiz Barnea, en el momento del Señor introducirlos a la buena tierra de Canaán como les había prometido, ellos dudaron, tuvieron miedo de entrar. 10 espías volvieron, tumultuando al pueblo, provocando al pueblo en su incredulidad. Y solamente 2, Josué y Caleb, ellos dijeron: vamos a entrar, que si el Señor nos habló, Él va a darnos para poseer esta tierra. Pero todo el pueblo se rebeló, desobedeciendo la palabra de Dios dada por medio de Moisés. Y de esta manera, este pueblo volvió al desierto. Ya podía haber entrado en la buena tierra de Canaán, pero por la incredulidad volvieron al desierto y quedaron en el desierto por 40 años. Y así, hermanos, nos muestra la dificultad que el pueblo de Dios tiene de oír y creer en la palabra de Dios y guardar su palabra. Y después que Josué los introdujo en la buena tierra, se estableció como una nación, un reino, y a través del rey David, este reino se consolidó, se expandió y se consolidó. Sin embargo, este pueblo, al pasar de los años, terminó dividiéndose ya en el tiempo del rey, hijo de Salomón, Roboán. Hubo una división de 2 reinos. El reino del norte se tornó el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Y el reino del norte, prácticamente todos los reinos del reino del norte, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y por fin el Señor permitió que los asirios les vencieran y los llevasen a todos al cautiverio en medio de Asiria. Y más tarde el reino de Judá también siguió este mal camino y no oyeron la palabra del Señor, la voz de los profetas, y al final no hubo manera. Este reino de Judá también fue extinguido por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y el pueblo de Judá fue llevado del cautiverio babilónico, esparcidos por las ciudades de Babilónica. Por tanto, hermanos, este cautiverio babilónico tiene su motivo. Tenemos que descubrir cuál es el diagnóstico. ¿Por qué el pueblo perdió el reino? Perdió el reino. En el tiempo de hoy, hermanos, la iglesia perder su base, perder su existencia, prácticamente perder su existencia. Entonces, este es el cautiverio babilónico. Entonces, vamos a descubrir cuál es el motivo. Vamos a intentar investigar el diagnóstico. Vamos a ver en Levíticos capítulo 26. Levíticos capítulo 26. Dios estaba alertando a su pueblo sobre la elección que el pueblo haría si escogiesen la bendición por la obediencia a la palabra de Dios
ellos tendrían bendición. Capítulo 26, versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Usted oye la voz del Señor y usted guarda sus mandamientos y cumple sus mandamientos. Y yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Quiere decir, todo Dios hace prosperar. Por tanto, la prosperidad, principalmente de la iglesia del pueblo de Dios, no depende del esfuerzo humano. Lo que la iglesia necesita hacer, hermanos, es oír la voz del Señor, guardar y cumplir la palabra del Señor. Y trae la bendición. Eso trae la bendición. Vuestra trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguro en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra. Yo no voy a leer todo esto por el tiempo. Ustedes pueden leer en su casa. Hermanos, cuando la situación de la iglesia del pueblo de Dios estuviese normal, esta es nuestra vida normal. Todo fluye, todo sucede, porque la mano de Dios está con nosotros. Las cosas comienzan a fluir. Si el hombre quiere hacer las cosas por su propia cuenta, las cosas no fluyen. Pero gracias al Señor, si la iglesia escoge la bendición del Señor, es escoger la palabra, amar la palabra, guardar la palabra y cumplir la palabra del Señor. Por ejemplo, versículo 7, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Quiere decir, los enemigos de Dios están ahí atacándonos, atacando a la iglesia, la palabra del Señor, la edificación. Pero no tememos, porque Dios es quien va a derrotar a estos enemigos. Y versículo 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Quiere decir, cuando los ojos del Señor están fijos sobre nosotros, Él nos hará fecundos y nos multiplicará. Por tanto, hermanos, cuando nosotros hablamos en duplicar el número de personas en la iglesia del año pasado a este año, nosotros no estamos hablando una voz vacía. Nosotros estamos hablando de acuerdo, basados en la promesa del Señor. Si nosotros andamos, hermanos, en los caminos de la palabra del Señor, el Señor va a hacernos fecundos, va a multiplicarnos. Gracias al Señor, ayer hubo en San Pablo una reunión de los intendentes juntamente con los adolescentes. Hicieron misión familiar, llamaron a las personas por teléfono, salieron a predicar el evangelio haciendo colportaje. Entonces, usted ve que la mano del Señor está allí. Aunque tengamos dificultades, pero el Señor está allí. La mano del Señor está con nosotros, está con la iglesia. Las cosas fluyen. Y las personas son ganadas. Las personas son... Esto significa la iglesia está siendo fecunda y está multiplicándose. Esto es el resultado de que nosotros obedecemos a la palabra del Señor. Ahora, de lo contrario, versículo 14 en adelante, la desobediencia que trae el castigo de Dios, que dice así, versículo 14, pero ¿cuál es el motivo de los castigos? Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciares mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consumen los ojos y atormentan el alma. Cuando perdemos el brillo de nuestros ojos. ¿Usted ya vio esto? Por eso yo pregunté una vez a los adolescentes y jóvenes, ustedes pueden decir que la conferencia fue maravillosa, pero yo quiero
ver al final de las conferencias si ustedes tienen brillo en sus ojos. El brillo en los ojos representa salud, representa vigor. Entonces nosotros necesitamos tener brillo en los ojos. Cuando usted pierde el brillo en los ojos, es porque usted no está bien de salud. Versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyere, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Por eso, hermanos, no es nuestra fuerza que nosotros hacemos la obra de Dios. No es por nuestra capacidad. Si nosotros pensamos que somos capaces, el Señor quiebra nuestra fuerza. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Versículo 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Versículo 23. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición. Hermanos, es volvernos al Señor. Volver al Señor, ¿qué es? Es oír su voz. Sino que anduvieres conmigo en oposición, entonces yo también seré contrario a ustedes. Oh, Señor Jesús. No voy a ni leer. Versículo 27. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la... Ahí ya es el momento del sitio. El ejército del rey babilónico sitió Jerusalén. Ahí llega el momento que tiene tanta hambre que termina comiendo la carne de sus propios hijos. Esto quiere decir, esto es maldición sobre maldición. Versículo 32. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos, que ella moren. 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Este es el resultado del cautiverio babilónico. Hermanos, se tornó al final de todo en un desierto. Y gracias a Dios, el Señor no desistió de la iglesia. Él comenzó a restaurarla. Entonces, esto es lo que quiero decirles a ustedes. Entonces, vamos a Hechos 7. La palabra que Esteban dijo al Sanedrín, porque nosotros aún estamos en medio de esto. Quien está siguiendo estos mensajes, en Hechos capítulo 7, en el versículo 37, yo ya dije que yo creo que debemos dar mucho valor para Hechos capítulo 7. Esta palabra que Esteban dijo tiene mucho contenido, mucho contenido. Me gustaría hablar más detalles de ese capítulo, pero en suma, Esteban estaba queriendo decir, porque Esteban estaba siendo acusado y posiblemente condenado a muerte, porque hicieron falsas acusaciones para él, que él estaba hablando mal, yendo en contra de la ley de Moisés y contra este lugar santo, contra la ley. Esto está en el versículo 13. Versículo 11. Hemos oír a este hombre proferir blasfemia contra Moisés y contra Dios. Ya que Moisés es tan importante para ustedes que el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús lo veneraban tanto a Moisés, honran y respetan. Claro que deben honrar. Moisés fue un hombre de Dios enviado por Dios, es para honrarlo. Pero ellos honraban solo de boca hacia afuera. ¿Por qué? Este mismo Moisés que Dios envió, versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de
de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte de Sinaí, y con vuestros padres, que recibió palabra de vida que darnos. Eso es precioso, hermanos. Lo que Moisés transmitía al pueblo en palabras de vida de Dios. Por eso, hermanos, un profeta no es meramente un teólogo para enseñar teología al pueblo. No, un profeta es para transmitir palabras vivas de Dios al pueblo de Dios. Entonces, solo que al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ustedes hablan tanto de Moisés que Esteban no honró a Moisés, eran contra de Moisés, pero vuestros padres desobedecieron a Moisés. No quisieron obedecer, antes lo rechazaron. Miren qué cosa tan fuerte, rechazaron a Moisés y en su corazón se volvieron a Egipto. Ahí, hermanos, yo no voy a leer porque él relata la confección del becerro de oro, y miren en el versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hicisteis para adorarlas. Ustedes no quisieron obedecer y oír mi voz, y ustedes hicieron dioses para adorarlos. Miren aquí, el motivo del destierro a Babilonia, el motivo del cautiverio a Babilonia. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Aquí Esteban ya dejó claro. Entonces, vamos a diagnosticar cuál es el problema entonces. ¿Cuál es el diagnóstico correcto? Miren el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ustedes de boca hablan de la ley, hablan de Moisés y luchan contra todos aquellos que hablan mal de Moisés, hablan mal contra la ley, ustedes lo matan, juzgan, pero ustedes son los que resisten al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Él acusa, pero él da pruebas. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Quiénes son los profetas que Dios enviaba al pueblo? Son personas enviadas para hablar por Dios. Y Dios estaba de cierta manera desesperado viendo a aquel pueblo descender por ladera hacia abajo, y Dios mandó profeta tras profeta para darles palabra, advertencia para que el pueblo se vuelva a él. Pero ellos persiguieron a esos profetas, y no solo lo persiguieron, sino que ellos mataron a los que anteriormente anunciaba la venida del justo. ¿Quién es la venida del justo? Es la venida del Señor Jesucristo. Ellos mataron a los profetas que anunciaban la venida de Cristo, la venida de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Quiere decir, ustedes traicionaron a Jesús, que era el profeta que Dios le prometió a Moisés que le enviaría al pueblo. El profeta, ustedes lo traicionaron y ustedes lo mataron. Entonces, hermanos, ¿cuál es el diagnóstico? Ustedes ya descubrieron el diagnóstico. Es rechazar la palabra de Dios y perseguir y matar a quien viene a hablar en nombre de Dios, quien Dios realmente envía. Ellos persiguieron y mataron. Hermanos, este es el verdadero diagnóstico. Por eso, hermanos, cuando hay problemas en la iglesia, es siempre problemas con el hablar de Dios. Entonces,
Então, Vamos a seguir. vamos lá. Vamos Vamos no último capítulo en el último capítulo de Segunda de Crónicas, Último capítulo, que nos muestra que mostra el comienzo del inicio cautiverio do babilónico. cativeiro babilônico. Lean en el Leia versículo no versículo, 11 en do adelante. versículo 11 em diante. De 21 años Tinha era Sedequias Sedequías cuando a comenzó idade a de reinar, 21 anos, y quando começou a 11 reinar, años, e reinou 11 años reinó en 11 Jerusalén, anos em e hizo lo malo Jerusalém. ante los ojos Fez de o que Jehová era su mal Dios. perante o Senhor, seu Presten Deus. atención ahora. Preste atenção Y agora. no se humilló delante del profeta perante o Jeremías, profeta que Jeremias, que le hablaba de parte de da Jehová. parte do Senhor. El rey, O rei el líder principal del líder reino de principal Israel, do reino del de reino de Israel, Judá, perdón, reino de no Judá, não daba oídos, no daba ouvidos atención a lo que Dios ao que hablaba Deus por falava medio del por profeta meio do Jeremías. profeta Jeremias. Se rebeló a sí mismo Rebelou-se contra também Nabucodonosor, Também al contra o cual rei había Nabucodonosor, jurado por que o Dios, tinha ajuramentado y endureció por Deus, su mas cerviz endureceu y a sua obstinó cerviz, su e corazón tanto se obstinou para no no seu volverse a coração, que Jehová, não el voltou Dios de ao Israel. Senhor, Deus de Ahí el Israel. problema está en el Aí o corazón. problema está no Versículo coração. 14. También Versículo 14, todos los também principales todos os sacerdotes chefes y dos el sacerdotes pueblo. e o povo. La culpa no A está culpa não solamente está en el somente rey, no también rei, el sacerdote y também el os pueblo. sacerdotes e o povo, né? Aumentaron mais e las mais as iniquidades, transgressões, siguiendo todas las segundo abominaciones todas de as las naciones abominações y dos gentios, contaminando la casa de contaminaron Jehová, la cual él casa que o había Senhor tinha santificado en santificado Jerusalén. em Jerusalém. Hoy, hermanos, esto Hoje, irmãos, representa isso la casa del representa a Señor, la casa do Senhor, a iglesia. igreja. Jehová, Dios O de Senhor, sus Deus padres, de seus envió pais, constantemente começando de palabra de madrugada, ellos falou-lhes por medio de por sus intermédio mensajeros. dos seus mensageiros. Ustedes prestan atención Eles prestaram aquí. atenção aqui? El Señor, O Senhor, Dios de sus padres, Deus de seus pais, comenzando de começando madrugada, Dios no fue omiso. Deus não foi omisso, não. Desde la madrugada Desde a les madrugada, habló falou-lhes por intermedio por de sus intermédio mensajeros. de ¿Quién seus eran sus mensajeros? mensajeros? ¿Quién eran los mensajeros Los de profetas. Porque él tenía misericordia de su compadecera pueblo do y seu de povo su e da habitación. sua própria Dios morada. aún amaba Deus este amava pueblo, esse amaba el povo, lugar de su amava o habitación lugar da sua que estaba en habitação, Jerusalén. que estava em Jerusalém. Miren, Eles, hermanos, porém, el versículo irmãos, olha só 16. esse Mas versículo ellos 16. Eles, hacían porém, escarnio de los zombavam mensajeros dos mensageiros, de Dios y menospreciaban desprezavam sus palabras, as palavras de Deus, burlándose de y sus mofavam profetas, dos seus hasta que profetas, subió até la que ira subiu de a Jehová ira contra do su Senhor pueblo, contra o seu y no povo, hubo e ya não houve remedio. remédio algum. Ellos Eles se burlaban, zombavam, ellos eles despreciaban, desprezavam, y ellos, e eles aquí dice, se burlaban de sus mofavam dos profetas. seus ¿Qué profetas. entiende usted Que por você esto? entende disso? Por ¿Qué es mofarse de los mofar profetas? dos seus profetas, né? Tal vez usted puede Talvez você usar pode- la pode versión usar King também a James versão actualizada King que James dice atualizada, que fala que ellos ridicularizaban a sus profetas. Ridicularizaban. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Isso quer dizer o quê? Aquí Irmãos, comienza, aqui nosotros começa- comenzamos a nós entender começamos segunda a de Pedro. entender segunda Pedro. Segunda de Pedro, él Segunda habla en Pedro, el capítulo ele 3, fala no habla capítulo 3, de los falsos fala dos maestros. falsos Capítulo 2 maestros. ya nos habla. Capítulo 2 Capítulo já fala, 3 habla de los capítulo 3 falsos fala dos falsos maestros, maestros, habla de dos los escarnecedores. escarnecedores. Y nosotros no entendíamos no nada. entendemos ¿Quiénes son nada. esos ¿Quiénes son esos escarnecedores? escarnecedores? ¿De dónde Pedro quitó Pedro esto? tiró ¿De esto? dónde ¿Dónde vinieron los que se burlaban de la palabra de Dios? Deus? Hermanos, Irmãos, vinieron vieron justamente de la justamente segunda etapa de la iglesia en Jerusalén, donde todos los judíos que creyeron en el Señor Jesús eran celosos de la ley. zelosos da Y lei. Pedro, que Pedro, hablaba por Que Dios, falava su- por Deus a sua o- la enseñanza de los ensinamento dos apóstoles era que era era ridicularizada. ridicularizada.
todo lo que Pedro hablaba, la verdad presente y la palabra profética que él mismo habla en el capítulo 1, Pedro era ridicularizado. Primero se burlaron de Pedro. Cuando Pedro habló que él fue llevado por el mismo Señor Jesús en el monte de la transfiguración, juntamente con Jacobo y Juan, donde Jesús se transfiguró, nosotros vimos su gloria, vimos su resplandor, y el Padre confirmó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él solo oíd. Solo que los escarnecedores que dudaban que Pedro hablaba de parte de Dios se burlaban, diciendo que eran fábulas ingeniosamente inventadas por Pedro, Jacobo y Juan. Y después ellos se burlaban con relación a la palabra sobre la promesa de la venida del Señor. Ellos se burlaban. Usted, Pedro, que habla tanto de la venida del Señor, pero el Señor nos ha mostrado ni siquiera señales de su venida. Hermanos, ahí surgen. Cuando usted no da más valor a la palabra que un profeta habla de parte de Dios, usted pasa a escarnecer. Usted comienza a ridicularizar al profeta y usted pasa a burlarse de la palabra profética. Ustedes me entienden lo que yo estoy mostrando, el diagnóstico. Ahí, hermanos, es una enfermedad mortal. La iglesia se enfermó con esta enfermedad. El pueblo de Israel se enfermó con esto, rechazando la palabra de los apóstoles. ¿Ahí qué sucedió? No hubo. Por eso el versículo 17, por lo tanto trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar jóvenes, ni doncellas, ancianos, ni decrépitos. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, fueron llevados a Babilonia. Quemaron la casa de Dios en el versículo 19, derrumbaron los muros de Jerusalén y Jerusalén quedó desprotegida. Presten atención. Yo no voy a hablar nada sobre esto aún, pero voy a volver a hablar sobre los muros de Jerusalén. Fueron derrumbados. La casa de Dios, el templo, fue quemada. Y los palacios imperiales de los reyes también fueron quemados. También destruyeron todos los preciosos objetos. Los que escaparon de espada, ahí los llevó a Babilonia, donde se tornaron sus siervos y de sus hijos hasta el tiempo del rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra se agradase de sus sábados. Todos los días de la desolación reposó hasta que los 70 años se cumpliesen. 70 años de desolación, de abandono, sin la casa de Dios en Jerusalén. Entonces, hermanos, queda evidente que el cautiverio babilónico fue causado por tener el pueblo de Judá, por el pueblo de Judá haber abandonado la palabra de Dios. Esto quiere decir el gobierno de Dios. ¿Por qué tenemos que oír la palabra de Dios? Es para Dios gobernarnos. ¿Es así o no? Porque en el desierto cada uno hacía lo que bien le parecía, pero ahora en la buena tierra ustedes tienen que saber que hay un comando y Dios es quien comanda, Dios es quien gobierna. Pero si usted mata a los mensajeros de Dios, usted mata a los profetas de Dios, ¿y quién gobierna? Es el hombre. Y el hombre gobernado solo puede terminar en este desastre, el cautiverio babilónico. Entonces abandonaron el gobierno de Dios para seguir sus propios caminos, despreciaron las palabras del Señor y se burlaron de la palabra del Señor por medio del profeta de Jeremías, y se burlaron de los mensajeros y ridicularizaron las palabras de Dios. Hermanos, pero gracias a Dios, en la historia de Israel, Dios permitió que un rey gentil
que no tiene nada que ver con Judá. El Señor movió su corazón y Él hizo un decreto sorprendente. Esto está en Esdras, el libro de Esdras, capítulo 1. Esdras ya es después de Segunda de Crónica. Capítulo 1 dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: ¿por qué el rey de Persia? Porque Babilonia más tarde fue derrotada por el imperio medo-persa. Entonces Persia se tornó un imperio y derrotó a Babilonia. Y así que Ciro, rey de Persia, conquistó la tierra. Después que él conquistó la tierra, él en el año siguiente, él hizo un decreto. Esto es Dios quien lo hizo. ¿Qué le movió a él a hacer este decreto? Solo Dios puede hacer esto. Él no tiene nada, no es judío, no tiene nada que ver con Judá, pero él dijo así: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifiquen casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un paralelo de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia al final del primer siglo ya habían señales evidentes de la degradación, y a partir del siglo II comenzó a irse ladera abajo, y también el templo fue destruido, claro, simbólicamente, y también Dios no tenía más su lugar de habitación aquí en la tierra. Y Dios, pero Él no desistió de la iglesia. Él también mandó a restaurar el regreso a Jerusalén, el regreso a la construcción del templo. Esto también sucedió en la historia de la iglesia y nosotros podemos acompañar eso después. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí todo aquel que quede en algunos lugares, los hombres de este lugar lo ayudarán con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Miren, un rey de la nada, rey de Persia, y después de 70 años, él establece este decreto, y el pueblo de Judá, aquellos que quisieran, tuvieran en su corazón la voluntad de restaurar la nación de Israel, restaurar a Jerusalén, restaurar el templo. Hermanos, estos volverían, imagínense, estos ya son decenas de años después, el pueblo ya se había establecido en Babilonia, ¿no es así? Unos ya tenían comercio de esto, comercio de aquellos, tenían su propia profesión y todos estaban establecidos. ¿Y quién está dispuesto a volver a una tierra toda desolada? Volver a reconstruir el templo. Hermanos, tenía que tener el llamamiento del Señor. Por eso, ¿quién volvió? Miren aquí un poco. ¿Quién volvió? Capítulo 2, versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42.360. Entonces son 42.360 de los descendientes de los hijos de Judá que volvieron. ¿Y más quién? Sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7.337. Y también tenían 200 cantores y cantores. Sumando todo, va a dar
49.897 personas que volvieron, atendieron al decreto del rey Ciro y volvieron para reconstruir el templo. Una minoría, menos de 50.000. Probablemente había ya millones de judíos esparcidos por Babilonia. Solamente menos de 50.000 dispusieron a volver a reconstruir el templo. Consideraron la reconstrucción del templo importante. Gracias al Señor, hermanos. En la historia de la iglesia es lo mismo. Sobre el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, la reconstrucción del templo fue construida en el año 516 a.C. Por tanto, desde el decreto de Ciro hasta la conclusión del templo, fueron 22 años. 22 años. Entonces, no fue tan demorado, 22 años reconstruyendo el templo. Haciendo un paralelo en la historia de la iglesia, observamos el comienzo vibrante de la iglesia en Jerusalén, en que la enseñanza de los apóstoles, volviendo a leer Hechos 2:42, vamos a hacer un paralelo con la iglesia. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Quién hizo este trabajo? Es un milagro. Todos no daban tanto valor para sus propios bienes y patrimonios. Solo querían vivir la vida de la iglesia. Vendían sus propiedades y sus bienes y repartían todo según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, esta es la iglesia normal. Esta iglesia que era próspera, tenía vigor, tenía la energía de la vida y se multiplicaba y crecía. Y capítulo 5 de Hechos, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. En el capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, ustedes perciben que conforme la palabra crece, se multiplican también el número de los discípulos. Entonces, no es organización humana, es la palabra. Es la palabra quien comanda. Es la palabra que hace que la iglesia prospere. Es la iglesia, es la que da salud a la iglesia. Es la que da la energía de la vida para la iglesia. Esta era la vida de la iglesia normal. Entonces, vamos a investigar cuál fue el punto, dónde es que sucedió el problema, dónde esta iglesia tan vigorosa comenzó a tener un problema, una enfermedad, que fue contaminado por una enfermedad. En cuanto la palabra de los apóstoles era recibida por la iglesia, ella prosperaba. Crecía la palabra de Dios en Jerusalén, se multiplicaba el número de los discípulos. Entonces, no vamos a entrar en detalles porque ya hablamos mucho sobre esto. Surgió un partido entre los que creyeron en Jerusalén
de los que defendían la continuidad de las prácticas judías. Eran conocidos como los de la circuncisión. Cuando Pedro volvió, esta historia ya conté varias veces, pero voy a hablar rápidamente. El Señor honraba al apóstol Pedro. El apóstol Pedro era el principal orador de esta primera etapa de la enseñanza de los apóstoles y fue usado para abrir la puerta de la iglesia del cuerpo de Cristo también a los gentiles. Porque hasta entonces, el día de Pentecostés, solo los judíos creyeron y fueron bautizados por el Espíritu Santo para formar el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo no está solo formado por los judíos creyentes. Dios desea colocar en el cuerpo de Cristo todos pueblos de todas las naciones. Entonces, Pedro fue usado en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, y él fue enviado para predicar la palabra allí, solo que antes de predicar la palabra, aún en Jope, descendió un gran lienzo con todo tipo de cuadrúpedos, aves y reptiles que eran algo inmundo que los judíos no pueden colocar en sus bocas, y vino una voz diciéndole: Pedro, mata y come. Pedro dijo: de ninguna manera, nunca entró en mi boca cualquier cosa inmunda. Yo no voy a comer, no. Ahí, al final de la tercera vez, no considere impuro lo que Dios santificó. Él no estaba entendiendo qué era aquello, y fue en aquel momento que llegaron los hombres de la casa de Cornelio, que lo invitaron para predicar la palabra allá. Él predicó la palabra y el Espíritu Santo también descendió sobre los gentiles que creyeron en el Señor Jesús. Y de esta manera, hermanos, representativamente los gentiles creyentes fueron recibidos para dentro del cuerpo de Cristo, de los cuales nosotros hacemos parte. Nosotros también fuimos introducidos en la casa de Cornelio cuando los gentiles que creyeron fueron introducidos en el cuerpo de Cristo, solo que cuando él volvía a Jerusalén después de esta experiencia, también era difícil para él, y él fue interpelado aquí en Hechos capítulo 11, ya en los primeros versículos. Versículo 1, Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En las costumbres judías era prohibido que un judío entrase en la casa de un incircunciso, de uno que no era judío, y comiese con él, mucho menos comer con él. Y Pedro hizo todo esto. Entonces, los que eran de la circuncisión, celosos por la ley de Moisés y por las costumbres de Moisés, interpelaron y cuestionaron al apóstol. Ahí el apóstol tuvo que explicar que Dios lo había mandado para abrir la puerta del evangelio de la iglesia también a los gentiles. Ahí ellos se apaciguaron, pero ahí se quedó un problema. Surgió entonces un partido en la iglesia en Jerusalén que defendían la continuidad de la práctica de la ley de Moisés. Entonces, ahí comienza, hermanos, nosotros comenzamos a entender y a hacer un diagnóstico. ¿Ustedes me entienden? Nosotros estamos comenzando a ver un diagnóstico ahí, cuando en este mismo momento, miren en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, los que habían sido dispersos en la persecución por la causa de la muerte de Esteban. Recuerdan el capítulo 7, y en el capítulo 8 se levantó una gran persecución contra la iglesia, y allí dice que todos los discípulos fueron dispersos,
Y ellos no salieron inactivos, ellos salieron predicando el Evangelio, solo que ellos predicaron el Evangelio solo a los judíos, porque en sus conceptos, predicar el Evangelio para formar la iglesia es solo para los judíos. Y algunos que no percibieron, capítulo 11, versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con el motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Quiere decir, algunos no fueron avisados que no era para predicar el Evangelio a los gentiles. Y ellos predicaron a los griegos y los griegos fueron salvos. Fueron salvos. Y hermanos, viene en el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyeron y se convirtieron al Señor. Ahí se levantó la iglesia en Antioquía, la iglesia de los gentiles, que creyeron en el Señor. Y esta noticia con relación a esto llegó a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Bernabé, ve allá y mire lo que es allá. Si es la iglesia, ve si realmente tiene cara de iglesia. Ahí Bernabé fue hasta allá. Cuando llegó, viendo la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a que con firmeza de corazón permaneciesen en el Señor. Confirmó que eso era la iglesia que el Espíritu había levantado, porque era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Y muchos se unieron al Señor. Miren el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo fue llevado a Antioquía. Habiéndole encontrado, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué sucedió de ahí en adelante? Ahí Pablo y Bernabé vivieron un año la vida de la iglesia en Antioquía, en medio de los gentiles que creyeron, y el Espíritu Santo manda que se separe a los dos para la obra. Se aparten a los dos para la obra. Vamos a ver capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestro Bernabé, Simeón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Miren, es la primera vez que nosotros vemos el Espíritu Santo en una iglesia hablar para separar. ¿Quién es el Espíritu Santo aquí? ¿Cómo el Espíritu Santo habla? Hermanos, yo no sé, pero aquí está escrito. Dijo el Espíritu Santo, apartadme. Gracias al Señor, hermanos, quien envió a Saulo, a Bernabé y a Saulo fue el Espíritu Santo para la obra. Ahí, ¿qué sucedió? Ellos obedecieron y fueron enviados por la iglesia en Antioquía y fueron, ustedes saben, ellos navegaron hasta Chipre, de Chipre fueron hasta Antioquía de Pisidia, de Antioquía de Pisidia fueron a Iconio, de Iconio a Derbe y Listra, y volvieron confirmando a los discípulos y también estableciendo presbíteros. Y cuando llegaron de regreso al origen, Antioquía, ellos percibieron una situación. El Señor los bendijo mucho. Las iglesias fueron levantadas con alegría por el Evangelio, la palabra, y en medio del camino, ya en Antioquía de Pisidia, ya era confirmado que el ministerio de la palabra fue confiado a Pablo, a Saulo. Entonces, Saulo se tornó el principal apóstol enviado por Dios para hablar en nombre del Señor.
Entonces, cuando ellos volvieron a Antioquía, ellos percibieron que en Antioquía, miren aquí en el capítulo 15 de Hechos, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermanos, este es otro evangelio. Usted es salvo ¿por qué? Por la fe en Cristo. Usted es salvo por las obras de la ley. ¿Usted es salvo porque usted practicó la ley? No. Usted es salvo simplemente porque creyó en Jesús y usted fue salvo por la gracia. Es gracia, no es ley. ¿Es verdad? Solo que agregaron estos judíos creyentes de Jerusalén, comenzaron a defender que aparte de creer en Jesús, se necesita practicar, alguien necesita ser circuncidado y según la costumbre de Moisés para ser salvo. Para ser salvo. Hermanos, este es otro evangelio que Pablo habla pesadamente en Gálatas. Ustedes tan rápidamente pasaron para aquello del evangelio que os hemos predicado y ustedes recibieron otro evangelio. Ahí el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos tenían que subir para discutir esto. ¿Qué tema es esto? Ahora Jerusalén manda personas para predicar otro evangelio. Aquí en Antioquía también parece que más tarde fueron a Galacia para pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ahí en el versículo 5 del capítulo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Colocaron esto como una imposición hasta aún en el mismo lugar, en el mismo nivel de la salvación. Ahí, hermanos, ustedes perciben la enfermedad instalándose en la iglesia. Y ahí Pedro se levanta en esta discusión. Pedro muestra su posición. Pedro tenía la claridad de la verdad. Miren lo que él dice, del capítulo 15, versículo 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Nos concedió a nosotros en el día de Pentecostés y también les concedió a ellos en la casa de Cornelio. ¿Quién somos nosotros para impedir la salvación de ellos e imponer que ellos practiquen la ley de Moisés? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre los judíos y los gentiles. Y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este yugo es el yugo de la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Los gentiles fueron salvos por la gracia y nosotros también fuimos salvos por la gracia. No es porque nosotros practicamos la ley, no es porque nosotros somos circuncidados, no es porque nosotros andamos según la costumbre de Moisés, no. Nosotros somos salvos por la gracia, porque nosotros creímos en Jesús. Ahí entonces la multitud se quedó en silencio, calló, porque aquellos que eran de la circuncisión no les gustaron mucho lo que Pedro les habló, porque ellos querían continuar, no podían abandonar la práctica de la ley.
Pero si usted piensa un poco, hermanos, es muy difícil para que en Jerusalén los judíos abandonasen la práctica de la ley para adherir totalmente a Cristo. Era muy difícil, porque la misma nación de Israel, ella está fundada sobre la ley de Moisés. ¿Ustedes percibieron esto? Es muy difícil. Entonces, hermanos, el Señor ya sabía que todo esto iba a suceder. Bueno, ahí Pablo y Bernabé pasaron a decir lo que el Señor hizo con señales y prodigios. Cada vez, hermanos, que tiene la acción del Espíritu, hay señales y prodigios. Es interesante esto, lo que Dios hizo por medio de ellos entre los gentiles. Ahí, cuando ellos terminaron, Jacobo se levanta y da su parecer final. Este parecer final, nosotros decimos para dejar contento a los griegos y a los troyanos, para dejar contentos a todos en realidad. La primera parte no voy a leer, vamos a parte principal, a parte 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto está bien. Contentó el lado de Pedro y Bernabé, sino que se les escriba a los gentiles que creyeron, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. Hermanos, Jesús nunca impuso estas ordenanzas. Claro que debe abstenerse de las relaciones sexuales ilícitas, pero nunca fue un punto esencial de la fe. Es como si usted no atacase la causa de la enfermedad y le termina dando aspirina. ¿Ustedes entienden o no? El paciente va a morir de todas maneras. Tiene que atacar la causa. No sé si ustedes me entienden. Entonces, hermanos, este es el problema. Ahí entonces, más que esto, aún Él dio estas ordenanzas que Jesús nos dio estas ordenanzas. Ahí el versículo 21. Porque Moisés, porque Él tenía que contentar, tenía que satisfacer a los que eran de la circuncisión, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Porque en el mundo de entonces, a toda aquella región, había judío en toda la ciudad, y habiendo judío en cada ciudad, había sinagogas, y en las sinagogas se predica a Moisés todos los sábados. Entonces, ¿qué quería decir? No vamos a imponer la ley sobre los gentiles, pero si Él quiere acompañar a Moisés, tiene quien hable, quien lea todos los sábados. Él no separó claramente la fe de la ley. ¿Y qué causó esto? Causó la segunda etapa de la vida de la iglesia en Jerusalén. Esta fue la causa de la enfermedad. ¿Ustedes concuerdan conmigo o no? Oh, Señor Jesús. Ustedes van a decir, espera, hermano Pedro, usted está siendo muy radical. Entonces vamos a ver en Hechos 21, cuando Pablo, ya en su tercer viaje, él resuelve pasar por Jerusalén. Cuando él subió a Jerusalén para encontrarse con los líderes en Jerusalén, está en Hechos capítulo 21, versículo 18. Vamos a mirar un poco. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Usted no siente la falta de algo? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban los otros apóstoles? Aquí solo habla de Jacobo y los ancianos que estaban con Santiago. Ahí usted comienza a percibir que después de Hechos 15,
Hechos 15 sucedió en el año 50. Esta reunión, Este tercer viaje, cuando Pablo pasa por Jerusalén, es en el año 58. Vio, Amir. 8 años después. 8 años después. Pedro ya no estaba allí. ¿Por qué? Porque la situación era que la palabra de Pedro no valía nada para ellos. Porque ellos seguían la orientación de Santiago, de Jacobo, que era el conciliador entre la fe y la ley. Pedro va a ser ¿qué en Jerusalén? Nadie le oía, no oía más la enseñanza de los apóstoles, nadie daba para la presente verdad que hablaba en su epístola, nadie daba importancia para la palabra, decían que eran fábulas inventadas por él, y la promesa de la venida del Señor era escarnecida. Hermanos, ¿qué iba a hacer Pedro en Jerusalén? Él no estaba más allí. Y este periodo aquí, hermanos, es difícil alguien determinar dónde Pedro fue. Nosotros sabemos que en Primera de Pedro, él escribió alrededor del año 65. Él escribió en Babilonia. Perdón. Y algunos dicen que Babilonia se refería a Roma. En verdad, este periodo de la historia, poco se sabe dónde Pedro se fue. Nosotros solo sabemos que Pedro comenzó a dirigir su ministerio para otro grupo de personas, no la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál era ese otro grupo de personas? ¿Quién? Está en 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, no los que están en Jerusalén, son los esparcidos, expatriados de la dispersión. ¿Dónde estaban? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces Pedro ministraba para estos y no para la iglesia en Jerusalén. No sé si ustedes están percibiendo. Porque en la iglesia en Jerusalén, hermanos, estaba compuesta ¿de quién? Vamos a ver aquí. Versículo 19. Habiéndolo saludado y contó lo que habían hecho por su ministerio de Pablo. Oyendo ellos, dieron gloria a Dios, lo que el Señor hizo por su intermedio. Usted sudó tanto estos años, usted casi murió, fue apedreado, sufrió naufragios, fue asaltado, fue azotado, fue esto, aquello, Pero ¿cuál es el resultado de su trabajo en la iglesia? ¿Cuántas personas componen la iglesia que usted predicó? Tal vez en una iglesia haya 200 personas, 500 personas, 50 personas. Sumando, no daban mucho más que 1,000 y pocos personas. Pero aquí en Jerusalén, Pablo, mire aquí en Jerusalén, versículo 20. Ve, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído. Nuestro resultado de nuestro trabajo, hay por lo menos, hay decenas de millares, son 20,000, son más de 20,000, 30,000, 40,000, no sé cuántas personas. Entonces, por lo menos 20,000 para arriba, decenas de millares de judíos que creyeron en Jesús. Mira el resultado de nuestro trabajo comparando con su trabajo. Entonces, Pablo quedó muy pequeñito. Se hundió en su silla. ¿Qué dice ahí entonces? Y todos son celosos por la ley. Ahí usted percibe por qué Pedro no estaba más allí. ¿Qué iba a hacer Pedro allí? Todos eran celosos de la ley. Todos eran celosos de la ley. Esta mezcla. Por eso, hermanos, nosotros no vemos más el registro del vigor de la iglesia.
No vemos más registro de los milagros y prodigios hechos por los apóstoles. No vemos más esto. Se tornó una institución religiosa. Oh, Señor Jesús. Ustedes pueden creer que yo estoy exagerando, pero es esto lo que está escrito aquí. Ahí, miren, y fueron informados con relación a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ellos estaban preocupados con tu llegada. Usted predica contra la ley. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá, es cierto, porque oirá que has venido. Usted no tiene buena reputación aquí, buena fama. Haz, pues, esto que te decimos, versículo 23. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Mi Dios del cielo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado. Jacobo insiste en las decisiones de Hechos 15. Nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstenga de los sacrificios a los ídolos, sangres de ahogado y de la fornicación. Ustedes percibieron la causa de la degradación, la causa de la enfermedad que se instaló en la iglesia. Estos son de la segunda etapa de la iglesia en Jerusalén. Estos que viven en la iglesia en Jerusalén de esta otra manera trazaron otra línea de la obra. Ustedes perciben. Y esta otra línea no tiene nada que ver con que la línea que Pablo trabajaba, con la línea que Pedro trabajaba. La línea que Pedro trabajaba es la línea de la gracia, de la línea de la fe, la línea del Espíritu. La operación de milagros. Pero la línea que Jerusalén en la segunda etapa trabajaba era la línea de la ley, conciliar la ley con la fe. Era en esta línea. Y esto, hermanos, no es algo pequeño. Y ahí son decenas de millares, es mucha más gente. Terminó haciendo oposición a la obra del Espíritu. ¿Ustedes percibieron o no? Esto es muy serio. Oh, Señor Jesús. Podemos confirmar por el texto que en la iglesia en Jerusalén ya no perseveraba en la enseñanza de los apóstoles como en el comienzo de la vida de la iglesia. ¿Confirma eso o no? ¿No? Ellos ya no perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, porque Pedro no tenía nada que hacer más allí. Las palabras del apóstol Pedro ya no eran recibidas como la palabra profética, y esto justifica su ausencia con los demás apóstoles. Jacobo tomó el liderazgo de la iglesia sin la dirección de la enseñanza de los apóstoles. La iglesia se tornó una mera institución religiosa, sin el poder del Espíritu del comienzo de la iglesia, con la ausencia total de señales, milagros y prodigios. Pedro debe haber mudado de Jerusalén y comenzó a cuidar a los judíos creyentes que eran forasteros, peregrinos. Probablemente estaba compuesto principalmente por los que fueron dispersos en la gran persecución en Jerusalén por causa de Esteban. Eran, por tanto, los que vivieron la primera etapa de la vida de la iglesia en Jerusalén, los que reconocían el ministerio de Pedro, reconocían que Pedro hablaba de parte de Dios. La palabra de él era el hablar profético, ¿es verdad? Entonces, hermanos, él comenzó a cuidar de estos. El trabajo de Jacobo resultó en decenas de millares de judíos que creyeron. Todos eran celosos de la ley. Confirma que después del año 50 él asumió el liderazgo.
y concilió la fe con la práctica de la ley. El Espíritu perdió total libertad en la iglesia en Jerusalén para ejecutar la voluntad de Dios con milagros. ¿Estoy en lo correcto o no leyendo todo esto? Infelizmente, es esto que sucedió. Esta línea de la obra de Jacobo introdujo otro frente de dirección de trabajo. Produjo una obra paralela a la obra del Espíritu, haciendo oposición a ella. En su segunda epístola, Pedro usa palabras fuertes para referirse a los falsos maestros que hacían oposición a la verdad ministrada por él. ¿No es así esto que vemos en 2 de Pedro? Vamos a ver. 2 de Pedro 1. Es eso, ¿no? ¿Dónde estoy? 1:12. Déjenme ver. 1:12. Pedro dice así: por esto, yo no me dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Él está hablando con aquellos que vivieron la primera etapa de la vida de la iglesia y que fueron dispersos por la persecución por causa de Esteban y están viviendo en estos diversos lugares, Ponto, Galacia, Capadocia, etcétera, etcétera. Entonces ellos no se contaminaron con esta segunda etapa, esta manera de conservar la práctica de la ley de la iglesia en Jerusalén. Entonces Pedro dijo: yo voy a hacer de todo para que ustedes recuerden la palabra, ustedes recuerden de la verdad presente. También, pues tengo por justo, en tanto estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Yo quiero siempre hacerles recordar, es la palabra que hace la obra de Dios. ¿Por qué Pedro habla todo esto? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Quiere decir, hasta yo estoy próximo de mi partida, próximo de morir. Pero de mi parte procuraré diligentemente que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas. Quiere decir, no se olviden de la palabra, de la enseñanza de los apóstoles. Esto es lo que va a traer salud a la iglesia. No entre en aquello, no. De entrar por la línea de la circuncisión. Entonces, ahí él habla el versículo 16 que ya expliqué varias veces. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Están diciendo que son fábulas inventadas. No, nosotros somos testigos oculares. No estamos inventando fábulas, no. Por cuanto él recibió de parte de Dios Padre, honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Quiere decir, yo compruebo que todo esto es verdad. Y no solo esto, todo también tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. No caigan en esa otra línea, no. Atiendan, estén atentos a la palabra profética, porque la palabra profética, ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lugar oscuro, usted, sin una luz, usted no tiene dirección. Usted no sabe a dónde va, usted tropieza, usted se cae y usted puede morir. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos la palabra profética como esta antorcha. Hermanos, hoy nosotros aquí, en nuestra época, ¿quién nos da dirección? ¿Quién nos localiza donde nosotros estamos? Es la palabra profética, hermanos. Por eso que nosotros estamos contentos. Nosotros no estamos perdidos en medio del monte.
Nosotros tenemos una antorcha, pero esta antorcha va a llevarnos ¿a qué dirección? Esta luz puede llevarnos al lugar equivocado. No, aquí dice que esta antorcha nos va a llevar para la venida de nuestro Señor Jesús. Esta antorcha le va a llevar a usted, va a dirigirlo a usted hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, quiere decir, nadie inventa nada. Los verdaderos profetas hablan de parte de Dios. Ellos no tienen derecho de hablar su propia palabra. Dios es quien pone la palabra en su boca. Él habla solamente lo que Dios ordena. Hermanos, todo esto está en Deuteronomio 18. Y ahí él comienza a hablar. Capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿De quién está hablando? Falsos maestros, falsos profetas, falsos maestros. ¿Quiénes son estos? ¿Quién le hacía oposición a él? Es verdad. Por eso, hermanos, ahí él entra. Yo quiero hablar un poco sobre los escarnecedores. Ahí en el capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Por qué busco despertar con exhortación? Recuerdan la enseñanza de los apóstoles cuando tenían comunión y la iglesia prosperaba. No se olviden de esto, sino que continúen siguiendo la palabra profética, porque ustedes tienen un limpio entendimiento. Ustedes no fueron contaminados con esta dirección que fue dada. Conciliar la ley con la fe. Ustedes tienen un entendimiento limpio para que tengáis memoria de las palabras que antes ha sido dicha por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Él coloca a los apóstoles, que él hace parte, él es el primero, juntamente con los santos profetas del Antiguo Testamento. Ustedes deben oír a estos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Hermanos, cuando yo leí en 2 Pedro, yo no entendía, Pedro, ¿a quién se refería? ¿De dónde surgieron estos burladores? ¿De dónde venían estos escarnios? ¿Quién estaba escarneciendo? No entendía. Ahora yo estoy entendiendo, porque ellos dicen que Pedro ya no habla por Dios. Pedro, la palabra profética no está más con Pedro. Nos continúan practicando, mezclando la ley con la fe. Y miren cuántas decenas de millares hay entre nosotros. Quiere decir, estos son los escarnecedores que se burlaban sobre la promesa de la venida del Señor, que decían, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Quiere decir, estaban luchando contra la palabra profética de Pedro. Y estos mismos, hermanos, hicieron la oposición a Pablo en Galacia. Al punto que Pablo dijo, ya estoy al final, no tengo mucho tiempo para detallar, pero vamos a ver Gálatas 4. Miren Gálatas 4. Usted puede ver que este daño no fue causado solo al ministerio de Pedro, fue causado el daño al ministerio de Pablo también. ¿Qué Pablo dice a los Gálatas, capítulo 4, versículo 16? Versículo 16. ¿Qué dice él?
Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo solo les he hablado la verdad y de repente me torné un enemigo. ¿Quién los contaminó a ustedes? Tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son los que estaban aislando a los Gálatas del apóstol Pablo? ¿Quién estaba haciendo este trabajo? ¿Quién estaba burlándoles? ¿Quién estaba adulándoles? ¿Quién estaba intentando agradarles para que el celo de los Gálatas sea en favor de ellos y no para oír la palabra de Pablo? ¿Ustedes entienden? Entonces Pablo fue grandemente usado por el Señor para predicar el Evangelio a los gentiles, levantando iglesias desde Siria, Cilicia, Asia, atravesando el mar Egeo, fue hasta Macedonia, Acaya, y al final, en el tercer viaje, él fue a Roma. Al final de su cuarto viaje, él fue a Roma. Él sufrió mucho con la oposición de estos judaizantes, estos mismos judaizantes, provocando desobediencia de los creyentes judíos al punto de tener que usar su autoridad. Ahora vamos a ver rápidamente 2 Corintios 10. Ustedes están entendiendo mi preocupación en diagnosticar ese problema. Capítulo 10 de 2 Corintios, versículo 1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde, entre vosotros más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, en disolución mundana. ¿Saben quién son estos? Son exactamente estos judaizantes. Fueron a hacer oposición a Pablo en Corinto. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es obediencia a un hombre, es obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la... Si alguno está persuadido en sí que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Quién habló esto? Son los opositores hablando mal de Pablo, porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Quiere decir, yo tengo la autoridad sobre la iglesia, pero no autoridad para destruir la iglesia. Yo tengo la autoridad que el Señor me dio para edificar la iglesia. Entonces el apóstol tiene autoridad sobre la iglesia para edificación. Entonces Pablo fue obligado, hermanos, para hablar así un poco más fuerte. Ahí llega el versículo 12, vamos a ver. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ellos quedan así comparándose, haciendo ranking, quién es mejor, quién está en primero, quién está en segundo lugar. Esto muestra la insensatez de ellos, dijo Pablo. Vamos a ver el capítulo 11. En el versículo 11, él dice así: ¿por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago, antes de leer aquí, yo tengo que leer. Yo voy a leer en el versículo 4.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, o otro evangelio que el que hemos aceptado, bien lo toleráis. Ustedes toleran a estos. Son estos mismos que Pablo habla en Gálatas. ¿Quién os fascinó a vosotros? Ahora ustedes están recibiendo otro evangelio. Sea anatema quien predica otro evangelio. Aquí estos judaizantes predicaban otro evangelio a los corintios. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esta palabra grandes, aquí en la versión restauración, fue traducido hasta superapóstoles, o mejor, apóstoles superiores. Entonces estos judaizantes creen que ellos son apóstoles y que son apóstoles superiores a Pablo. Pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento. En todo y por todo os hemos demostrado. Ahí él habla enseguida. Yo no recibí ningún salario de ustedes. No recibí ningún beneficio financiero de ustedes. ¿Por qué? Porque yo no quiero, yo quiero cortar, versículo 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que les desean, a fin de que en aquello en que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros. Ellos se benefician de los corintios recibiendo dinero de ellos, pero Pablo dice, yo nunca recibí dinero de ustedes. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿De quién está hablando esto? ¿Ustedes entienden? ¿De quién está hablando? Está hablando de estos. Está hablando de estos judaizantes. Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar. Entonces, voy a leer aquí. Estos falsos apóstoles. Pablo tuvo que vindicar en el capítulo 9. Vamos a ver capítulo 9. Pablo tuvo que vindicar su autoridad apostólica por causa de los falsos apóstoles judaicos cuyas enseñanzas distrayeron y desviaron de la enseñanza de Pablo. Ellos se juzgaban apóstoles superiores porque eran judíos que presentaban la fe con la práctica judía. Pablo afirma claramente que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transformándose en apóstol de Cristo. Después de ser suelto de su prisión en Roma, Pablo le pide a Timoteo que permanezca en Éfeso, que había algunas personas trayendo estas fábulas judías. Primera Timoteo, ustedes están consiguiendo asociar, juntar como pieza de rompecabezas, están juntándose. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Primera Timoteo. Ya estoy terminando. No esté preocupado. Capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Enseñen otra doctrina. ¿Qué es no enseñar diferentemente? No enseñar diferente de la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles han traído palabra viva de parte de Dios para transmitir al pueblo. No son sus propias palabras. Entonces, no venga a competir con esas palabras. Aquí entonces habla que no enseñen diferentes ni se ocupen con fábulas y genealogías sin fin. ¿Qué son estas fábulas? Son fábulas judías, judaicas, fábulas rabínicas, de genealogías del pasado. Sucedió esto en el pasado,
sucedió un milagro con esto, con aquello. Hermanos, puede hasta ser verdad lo que ellos cuentan, pero no edifican. Mis hermanos, ¿entienden? No se ocupen con fábulas y genealogías sin fin que promueven discusiones. Quedan promoviendo discusiones. Esto es verdad. ¿De qué servir a Dios en la fe? ¿Qué es el servicio de Dios en la fe? Aquí la palabra original es economía de Dios en la fe, o como la obra de Dios en la fe. Entonces, hablando, estas fábulas judías parecen bonito para quien tiene oídos, que le pica, quien tiene picazón en el oído para oír sobre estas fábulas del pasado. Hermanos, pero no edifican, no producen la obra de Dios. Nosotros estamos aquí en la tierra para producir la obra de Dios, para traer al Señor de regreso, que la voluntad de Dios sea hecha, no para estar inventando palabras para hablar. Oh Señor Jesús. Y esto, 1 Timoteo, fue escrito alrededor del año 64-65. Y 2 años después, en el año 67, ya es la última carta de Pablo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo. ¿Qué sucedió con el trabajo de esta oposición? ¿Cuál fue el resultado? Capítulo 1 de 2 Timoteo, versículo 15. Ya sabe esto, que me han abandonado todos los que están en Asia. Él permaneció 3 años ahí para hablar día y noche sobre la economía de Dios, sobre el pan de Dios, y todos abandonaron a Pablo. ¿Esto es el resultado de qué cosa? El resultado de este trabajo, de la oposición de los judaizantes. Hermanos, no piense que esto es algo pequeño. Esto es el tiro que Satanás dio contra quien habla la palabra, contra la palabra que es la enseñanza de los apóstoles, que trae la salud a la iglesia. Y cuando llega al final del siglo, en el año 90, Juan fue levantado para reconducir a la iglesia a la enseñanza de los apóstoles, la palabra de la vida, que es la única palabra que conduce a la vida eterna. Y que quien recibiese la palabra del apóstol Juan sería introducido en la comunión con él. ¿Qué es comunión con él? La comunión con él es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que es la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de la iglesia. Entonces, sin embargo, los líderes de la iglesia en el final del primer siglo también rechazaron la palabra de Juan. No recibieron los misioneros mandados por Juan para llevar esta palabra. Y Diótrefes no solo no lo recibía, sino que expulsaba a la iglesia a quien lo recibiese. Porque Diótrefes comenzó, uno de los líderes de la iglesia de aquella época, comenzó a amar la primacía que está en primer lugar. Quiere tener espacio, quiere obtener espacio, número de seguidores. Hermanos, todo esto no tenía nada de esto al comienzo de la vida de la iglesia, cuando era vigorosa. Cuando la vida cae, la inmunidad cae del cuerpo. Hermanos, todas las ambiciones, lucha por la primacía, por los privilegios, lucha por tener el primer lugar, hermanos, comienzan a surgir porque cae la humanidad del cuerpo. Hermanos, nosotros tenemos que mantener este cuerpo saludable. Oh, Señor Jesús. Entonces, en la ausencia del suplir de la palabra de Dios, la busca por la preeminencia, por la fama, por seguidores, fue la consecuencia. Comienza entonces la degradación de la iglesia, que resultó en el cautiverio babilónico de la iglesia. La iglesia también fue llevada, prácticamente terminó. La casa de Dios de Jerusalén, simbólicamente hablando, también fue totalmente destruida. Y nosotros vamos en otro mensaje, vamos a hablar cómo el Señor fue restaurando esto. Entonces, hermanos, ustedes entendieron. Fue finalmente diagnosticado cuál fue la causa de la enfermedad en que se instaló en la iglesia. Y gracias al Señor, el Señor está restaurando la salud de la iglesia. Nosotros volvimos, hermanos, a amar la palabra, que es la verdad presente y que
la enseñanza de los apóstoles, que nosotros volvimos a practicar la comunión sobre la enseñanza de los apóstoles, la cual nos trae mucha salud y está avanzando en la obra del Señor. Amén. Jesús es el Señor.